¿Todo clarito? Gracias, Shirley. Ya estamos grabando. Ninguna pregunta sobre trabajo. Se entiende los comentarios, las sugerencias. Como decía ayer también, ¿no? La idea es, en muchos casos, tratar de especificar, ¿no? El caso, tratar de ponerse en el lugar de esos actores que están siendo afectados y tratar de identificar acciones, propuestas que pueden aportar, ¿no? Primero describiendo qué se viene haciendo, qué vienen reclamando, qué vienen proponiendo, y de ahí a partir de su propio análisis, sus reflexiones que quiero generar con todas esas clases, tratar de dar ideas para aportar, ¿no? Que no siempre es fácil y que puede ser bien diverso, ¿no? Más en la parte legal, más en algo más orgánico, más constructivo, tal vez. Hay diferentes formas, ¿no? Varios ya han empezado a aterrizar en eso, otros le falta un poquito más, pero espero que podamos ir avanzando. Para hoy había preparado una presentación que creo que ahorita voy a arrancar y ojalá que a partir de ese también podemos generar otro debate. Nuevamente un caso bastante amazónico, pero que también se asemeja mucho con la problemática que se da en gran parte de todo el oriente también, todas las tierras bajas principalmente, y tal vez un poco menos para la región más del occidente del país. Pero igual yo quiero que tomen atención también desde allá, las estructuras orgánicas, la construcción de las propuestas, cómo se ha venido trabajando. Ese es más importante que el tema en sí, digamos, ¿no? Yo voy a hablar un poco de los incendios y las acciones que han venido tomando aquí en el municipio de Riberalta, todo un trabajo constructivo conjunto, pero donde quiero resaltar, digamos, ¿no? Cómo se logró en este contexto tan desesperante generar propuestas, incidir en políticas públicas que al final están empezando a aliviar un poco esta problemática, ¿no? Seguro que no soluciona nada, todo, pero va a ir. Entonces, este trabajo de cómo coordinar, cómo garantizar que las instituciones públicas, ¿no? En muchos de los trabajos prácticas se muestra ese como las instituciones no responden, no están atendiendo, no cumplen con sus mandatos, y a veces tal vez es porque no le hacemos las propuestas adecuadas o no las sabemos pedir al actor indicado. Entonces es un poquito esta experiencia de gestión de riesgos, creo que vale como un ejemplo de cómo se puede trabajar, cómo se ha hecho algo y que sí ha tenido algunos resultados positivos. Entonces, voy a empezar a compartir. A ver aquí. Entonces, con este enfoque de construir desarrollo, ¿no? Desde las comunidades y contribuir a un desarrollo que consideran favorable para sus propias demandas y propuestas y que también sea favorable en términos de los derechos, ¿no? Cuando hablamos del tema de los incendios, afecta nomás derechos a un medio ambiente sano, derecho a la salud, derecho al agua, son varios factores, ¿no? Que están afectando, entonces hay que responder a eso y más que demandar, hacer un juicio o algo así, creo que se trata más de generar propuestas de políticas públicas en este caso, ¿no? Entonces es como un ejemplo que también ustedes en sus prácticas pueden intentar pensar en esta manera, ¿no? Entonces eso quiero hablar. Entonces está enmarcado en esas imágenes que he mostrado en anteriores presentaciones, todos esos avances de la frontera agropecuaria, destrucción de las áreas boscosas y donde los incendios son parte de la expresión de esto. Y cuando vemos el municipio de Riberalta, en el norte del Beni,
ese es un mapa que muestra dónde se dan los incendios. Y lo que es este morado más oscuro son las zonas que tradicionalmente se suelen quemar nomás, ¿no? Entre 2000 y 2013 se han dado quemas en toda esa zona porque son pampas, son zonas que sufren de incendios. O sea, sí son fuegos salidos de control, pero en hábitats, en áreas donde la vegetación es relativamente adaptada a eso, ¿no? O sea, se quema el pasto, pero los arbolitos muchas veces sobreviven y al rato retoña esto otra vez y otra vez se recupera. Y es de relativamente bajo impacto porque la vegetación, la flora y fauna están adaptados a esos incendios. E incluso la parte productiva, allá por ejemplo hay ganado que incluso hasta cierto nivel se aprovecha porque rebrota el pasto, entonces pueden comer este pasto rebrotado y no el pasto viejo. Entonces es parte del ciclo incluso productivo, ¿no? Cuando ya vemos este color rosado, fucsia más claro, ahí estamos ya hablando de incendios forestales, en áreas forestales, y ahí la figura es muy distinta. El bosque no aguanta los incendios de la misma manera, y esto ya genera en realidad problemas serios, ¿no? Y ahí estoy mostrando 5 nombres de comunidades en una de esas manchas más rosadas, que son Candelaria, Medio Monte, San Ariel, Bellaflor y Nazaret. Y esas comunidades, mira la comunidad Medio Monte, hasta el mismo nombre dice que fue monte mismo, una comunidad realmente forestal que vivía de castaña y que actualmente vive en un área que se ha quemado casi en su totalidad, ¿no? Entonces, eso realmente genera impactos y voy a hablar un poco más de esto. Primero, un poco un ciclo que se está dando en estas áreas, ¿no? ¿Cómo es que entra el fuego ahí? Tiene que ver también con el uso no sostenible del bosque, donde, por ejemplo, el aprovechamiento de la madera que se ha dado justo a lo largo de esta carretera que de Riberalta se vaya al sur, se ha dado con mucha fuerza, ¿no? Primera mara, cedro, tumi o roble, como le llaman esas especies más valiosas, pero con el tiempo también otros árboles, incluso algunos castaños que se ha tumbado, y esto ha ido debilitando el monte, ¿no? En el círculo que muestra como una degradación del bosque que se expresa principalmente en la apertura de este dosel. Como le sacas los grandes árboles, esta copa ya no está ahí dando sombra al bosque, formando parte del dosel, pero deja un hueco donde entra el sol con más fuerza, donde se generan condiciones más secas, donde ya cambia también la vegetación, ¿no? Reaccionan, por ejemplo, las lianas, las plantas espinosas, otras especies relativamente invasivas que logran establecerse allá y cambia un poco la vegetación, pero sobre todo esas condiciones más secas hacen que este bosque ya no tiene las mismas condiciones que antes, ¿no? En una de las clases anteriores alguien decía, el uso del fuego es una práctica tradicional, pero era cuando el bosque todavía era una capa única, digamos. Ahora en un bosque debilitado se vuelve más susceptible al fuego. Es más fácil que entre el fuego en esos lugares abiertos, donde también a veces hay especies de pastos que logren establecerse. Y esta en época seca se vuelve realmente una masa que se puede quemar. Entonces, esta preocupación se da y ha ido, sobre todo en los bordes de las áreas, por ejemplo, en las áreas ganaderas, el borde se va debilitando también y el fuego ya entra una vez, lo debilita y genera aún más apertura, genera aún más debilitamiento de esta vegetación natural. Los árboles grandes por el fuego se mueren y empiezan a generar más condiciones secas. Y es realmente un ciclo donde esta apertura del bosque favorece el incendio, que favorece mayor apertura, que favorece que se va perdiendo nutrientes, se pierde esta humedad de la vegetación natural y esta hace que el bosque esté cada vez más susceptible. Creo que es algo que
En la Chiquitanía tal vez no se ve tan fuerte porque siempre ha sido susceptible al fuego. Igual en el Chaco hay muchas vegetaciones que en época seca realmente una chispa lo quema todo. Pero aquí en la Amazonía tradicionalmente el bosque era mucho más resistente al fuego, pero últimamente, por ejemplo, en esas comunidades que les mostraba, realmente el bosque ya no resiste. Una quema, un chaco, una quema de basura, fácilmente se convierte en un desastre. Y de ahí tal vez las prácticas tradicionales ya no son lo que eran, ¿no? Porque ya no puedes aplicar la misma forma de hacer chaqueo porque ya tu bosque ya reacciona diferente. Entonces está muy relacionado también en estos procesos de sabanización que ya también expliqué, donde este bosque de forma casi natural también se va retrocediendo por el clima que está cambiando, por esta apertura del dosel que hace que el mismo bosque se debilita y esto va retrocediendo y convirtiéndose en pampas entonces este bosque y al mismo tiempo generando estas condiciones más secas donde los arroyos se van secando también. Entonces, este es un proceso que se ha dado en esta parte sur del municipio de Riberalta. Y cuando vemos un poco de los problemas ambientales, cuando se hace un análisis con los actores sociales, lo que son las sequías y los incendios lo destacan como los dos principales problemas. Y aparte, muchas de estas comunidades además sufren inundaciones en otra parte del año. Pero ese de sequías e incendios, entonces quiero mencionar ahora, ¿no? Este es un ejemplo de un pastizal que se va quemando. Y este nuevamente el mapa, donde realmente esta manchita, donde están los nombres, esto quiero resaltar. Entonces, ¿qué propusieran hacer esas comunidades? Entonces, primero todavía, ¿qué impactos genera esto? Unos datos del 2010, por ejemplo, que cuando empezamos a trabajar un poco en esta temática, cuando esas comunidades empezaron a reclamar con más fuerza. Ya habían tenido incendios en 2005, en 2008. En 2010 en Riberalta realmente fue desastroso. Se quemaron 69,000 hectáreas de pastizales y además 22,000 hectáreas de bosque. Y cuando hablamos de esa superficie en total, 91,000 hectáreas, estamos hablando 11 veces la superficie de todo el mancho urbano de Riberalta, que ya es una ciudad grande de 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, realmente una superficie enorme que la gente muchas veces no entiende, cree que ya pues están chaqueando, están abriendo unos chaquitos y por eso tenemos humo. No, es un área 11 veces la ciudad que se está quemando, que lleva consigo todos esos riesgos que conocemos muy bien de los incendios de 2019 y 2020 también en términos de accidentes, problemas de salud. Ha habido muchos problemas de campesinos que trataban de apagar y que se han quemado una parte, incluso muertes en algunos casos, pero también en esta época del año aquí en Riberalta todo el mundo anda con conjuntivitis, las personas con asma realmente prácticamente tienen que escaparse porque no es un aire bien contaminado, bien perjudicial. Justo en estas comunidades que yo mencionaba, hay compañeros que perdieron 2, 3 años seguidos su casa porque el incendio venía por estos pastizales que ya se habían formado en esas comunidades y entra el fuego y son llamas hasta 10 metros de altura y no hay cómo apagar, ¿no? Aunque tuvieras bomberos, aunque tuvieras todas las herramientas que te puedes imaginar, una vez que entra en este pastizal, entra con tanta fuerza que es imparable y alrededor de la casa trata de mantener un área limpio, o sea, libre de vegetación, pero incluso así salta a los techos de hoja, en los materiales naturales que utilizan para las casas. Entonces tenía muchos problemas de eso. Peor también en los cultivos, el arroz, el maíz, el plátano, y peor los sistemas agroforestales que a veces la habían cultivado ya 4, 5 años, 10 años que estás trabajando y entra el fuego y te hace perder todo. Entonces realmente una preocupación enorme para ellos. Pero también, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental o económico para la región, ¿no? Cuando hablamos de 22,000 hectáreas de bosque alto que se quemó en el municipio de Riberalta solito, y si sabemos que hay unos 400 árboles por hectárea, o sea, estamos hablando de unos 13 millones de árboles que se quemaron solo este año, solo en Riberalta. Para darle una comparación, todo el programa Mi Árbol que se manejaba varios años a través del Ministerio de Medio Ambiente,
no llegaba a plantar tantos árboles en todo el país, ¿no? Entonces realmente, y no son plantines, son árboles grandes, adultos, de diámetros hasta de 1 metro, digamos, ¿no? A partir de 10, digamos. Entonces, y para ya expresar en términos económicos, podemos tomar en cuenta los árboles de castaña. Aquí en un promedio de unos 2 árboles de castaña por hectárea. Entonces estamos hablando de 45,000 árboles de castaña. Y si cada árbol te da unas 2 cajas y cada caja vale 200 pesos, o sea, también estamos hablando de unos 15 millones de bolivianos. En este tiempo la caja todavía valía menos, pero en este tiempo hice estos cálculos. O sea, 15 millones de bolivianos que todos los años generaba este bosque, que ya no hay ni en 2010, pero nunca más tampoco, ¿no? Porque este bosque no retoña, no recupera y dura muchísimo más tiempo para que un castaño otra vez vuelva a producir. Entonces, realmente una pérdida muy preocupante y ese es solo un año. Cuando vamos sumando las áreas que se han ido sumando a partir de allá, realmente preocupante. Y este es solo castaña, porque en el mismo bosque también había madera, había leña, había otros frutos como el azaí, el majo, el cacao, había animales silvestres que la gente usaba para cazar. Los arroyitos que tenían este bosque se han secado, entonces hasta la pesca se ha perdido. Las vegetaciones que servían para poder hacer su chaco se han perdido, porque en un sujal, en un área de pasto que se ha invadido ahí, no da para hacer chaco de la misma manera que en un bosque, ¿no? Entonces, realmente las consecuencias económicas muy fuertes, hasta el extremo que mucha de esa gente se estaba yendo nomás, o sea, no tenían ya futuro en estas comunidades y estaban empezando a migrar, ¿no? Aquí una muestra como el bosque de castaña natural. Ven mi motito ahí como comparación del tamaño de estos árboles de castaña que se ve en la foto y este bosque en términos generales denso, con mucha vegetación, con muchos recursos y ya una área quemada donde se ven todavía los esqueletos algún año, pero ese también con el tiempo rápido se pierde porque este vuelve a quemar los siguientes años y cada año se van más nutrientes, se va más y termina este pasto que se ve aquí, se llama sujo, que es el Imperata cilíndrica, que es una especie traída desde el sudeste de Asia como para uso en ganadería, pero ni para ganadería es muy bueno, no es muy nutritivo. Y esto florece justo después de un incendio y logra a partir de este colonizar justo estas áreas y crea esta capa densa de pasto que inhibe que otras plantitas puedan germinar allá y como otra vez vuelva a quemar muy fácil, porque en época seca es muy seco este pasto. Entonces, una vez que entra es muy difícil que se recupere, que se vuelva bosque, ¿no? Entonces, este es lo que se da en esta región. Entonces son quemas que no terminan ni en pastizales para la ganadería, ni en cultivos agrícolas mecanizadas o chacos. Simplemente son áreas degradadas, inaptos para nada, son completamente improductivos, ¿no? Entonces ahí la gente huye nomás y busca ya qué más vamos a hacer, ¿no? Y un poco para mostrar ese dato de cómo ha afectado la castaña. Aquí este mapa es un estudio, por ejemplo, que muestra dónde se han dado las mayores pérdidas y están justo esas manchas rojas en el casi en medio de la diapositiva, que son esta mancha de Riberalta Alta. Y si ven en el este del país, en el municipio de Guayaramerín, la verdad es mucho peor todavía. Prácticamente perdió todo su bosque ya este municipio, ¿no? Tenía 80% de bosques y ahora queda como 10-20% nomás por esas tendencias que no son ni siquiera esta invasión y estos intereses económicos todavía, ¿no? Ese es realmente un proceso de degradación ambiental donde el fuego se descontrola y acaba con esas áreas. En Guayaramerín hay también bastante ganadería, pero en mucha parte de esta área de Riberalta ni eso hay, digamos, ¿no? Hay también ganaderos, pero muchas áreas degradadas no cuentan ni con vaca. Entonces eso en términos ambientales, un ejemplo como cuánto hay de animalitos en un bosque y en un pastizal es otra figura que similar a lo que les mostré en otra presentación. O sea, realmente en términos de biodiversidad también es desastroso, ¿no? Y cuando ya vemos estos productores, los problemas que enfrentan,
La imagen arriba izquierda en realidad es de sequía nomás, ¿no? Hay sequías tan fuertes cuando ya no hay la vegetación, cuando ya no hay materia orgánica en el suelo y tratan de plantar, y algunos cítricos tal vez sobreviven, pero en las sequías más fuertes muchas plantas mueren, ¿no? Y este es, por ejemplo, un huerto, un sistema agroforestal, un compañero de una de esas comunidades. Y la otra foto muestra ya un sistema agroforestal de unos 5 años que se ha quemado en total. Y la otra de abajo es en realidad por las inundaciones que también en 2014 también tuvo grandes efectos en la región, ¿no? Y frente a eso, ¿qué hacemos? O sea, esperar que los políticos vienen tomando decisiones, nuevamente se figura de estos cabezas blancas pensando y discutiendo, pero sin resultados concretos, ¿no? Más bien hay esas propuestas que se están imponiendo que más bien seguir tumbando bosque y habilitar esos terrenos para otro tipo de producción, que parcialmente podría ser, ¿no? En esas áreas degradadas se podría meter tractores y empezar a cultivar arroz si tuviéramos los insumos en términos de calcario y nutrientes, y si los campesinos tuvieran las herramientas suficientes también, ¿no? El apoyo suficiente para producir. Pero al final hay muchas áreas que no estamos utilizando de esta manera y que a corto plazo tampoco se van a dar. Entonces esas comunidades más bien tienen otro pensamiento, ¿no? En forma de esas prácticas tradicionales que también los he compartido un poquito, esta forma que la gente manejaba los bosques, ¿no? En términos ancestrales, donde manipulaban la tierra, manipulaban los cuerpos de agua, hacían sus construcciones, pero donde también hay datos que muestran que manejaban estos bosques, ¿no? Como 4,000 años atrás no había ni castaña en esta parte del mundo, en Bolivia no había cacao, y ahorita estas comunidades son ricas en ambas especies, ¿no? Entonces son muestras que en el pasado se ha trabajado allá desde esos pueblos indígenas que habitaban allá, y es un mapa, por ejemplo, que muestra la distribución de la castaña en Brasil, las zonas donde están realmente esta diversidad de cultivos que se ha identificado, y todos los puntitos negros, esos son los arbolitos de donde ahorita es la distribución de la castaña, donde justo en el norte de Bolivia son las densidades más altas, ¿no? Son las zonas más productivas en términos de castaña. Gracias a eso también hay un montón de palabras ahí en este mapa de donde se domesticaban las especies, ¿no? La yuca, el urucú, el biribá, la coca, tabaco, la pupuña, son puras especies que se estima que fueron domesticadas en Bolivia, y muchos son más o menos en los márgenes de lo que es la Amazonía, ¿no? Justo yendo hasta la zona andina, o en el caso de la yuca más en la frontera con Brasil, pues son productos que ahorita tienen importancia todavía, y que muestra que realmente que esta gente no solamente vivía de la caza y la pesca y la recolección como muchas veces piensan, ¿no? Sobre todo en el Beni, en Mojos, por ejemplo, tenían cultivos desde hace más de 8,000 años atrás, ¿no? Ya cultivaban maíz a 6,800 años, creo que es el dato oficial, y igual ¿cómo se llama? El joco, como le dicen, zapallo, dicen en otras partes, ¿no? Ese también parece que ya los mojeños ya lo cultivaban hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso antes que en Europa cultivaban, digamos, ¿no? O sea, realmente son datos impresionantes que están saliendo últimamente. Y en esa línea también está otra mapita, esos círculos relativamente grandes justo en esa zona del sur de Beni, reflejan la cantidad de especies domesticadas, la dominancia y la abundancia de estas especies en los bosques locales, ¿no? Normalmente hay unas cuantas de esos circulitos pequeños que son 0 a 15 especies, pero en zonas cerca de Mojos hay hasta más de 60, hasta más de 70% de las especies en una parcela, en un pedazo de bosque, que son especies domesticadas que fueron utilizadas por la población local, ¿no? Sobre todo cerca de esos sitios arqueológicos que allá la verdad están por todos los lados, ¿no? Entonces realmente muestra también esta domesticación de los bosques, este manejo que
que los bosques bolivianos para nada son selvas vírgenes, ¿no? Son realmente más asemejan a sistemas agroforestales, porque si todas las especies fueron puestos ahí por el hombre, ya estamos hablando de plantación, digamos, ¿no? Aunque fue hace tiempo y tal vez ya no se le dan las prácticas en muchos lugares, pero es algo que realmente hay que considerar. Y en esta línea ya le mostré más o menos una figura donde cuando haces tu chaco y cuidas un arbolito en este chaco, lo dejas que nace como en la figura 1 aquí en esta columnita que tengo de figuritas, dibujos ahí. O sea, este arbolito, mientras que estamos sembrando el chaco, cuando estamos empezando a cosechar tal vez nuestro arroz o maíz, y tenemos ya este arbolito allá, y poco a poco lo cuidamos, lo protegemos, y mientras que todo lo demás se vuelve barbecho, este árbol tiene una ventaja. Ya está establecido ahí, ya es más grande, ya tiene las raíces más extendidas y va a ganar la competencia a las otras especies, sobre todo si son plantas de rápido crecimiento como la castaña. Entonces, esa es más o menos la teoría, cómo se han establecido esas manchas de castaña en grandes partes de la Amazonía boliviana. Y esta fue parte de esta realidad todavía de esta gente en esa comunidad que estaban sufriendo de esos incendios, esta pérdida de su cobertura forestal. Es decir, ya pues si nosotros sabemos cómo garantizar que aparece una castaña, o sea, no hace falta hacer todo un vivero y producir los plantines y pensar un montón de cosas. Lo principal es garantizar las condiciones que esta planta pueda germinar, pueda establecerse y garantizar un cuidado al inicio de su crecimiento para lograr que aquí en unos años tenemos un aumento, ¿no? Y aquí la foto a la izquierda de mi diapositiva refleja eso, ¿no? En el fondo un almendro viejo, la mamá, y aquí adelante ya un arbolito que ya está empezando a crecer. Y al lado de una carretera donde la comunidad limpia, mete machete cada rato, pero este arbolito lo reconocen y lo cuidan. Entonces, este tipo de cuidado, un machetazo menos, hace mucho más que todo un vivero y todas las demás prácticas que muchas veces creamos que son necesarias para reforestar, ¿no? Ese es un enriquecimiento del bosque, de la vegetación, a partir de esas prácticas tradicionales, que se fue, digamos, aplicando ya a una escala mayor. O sea, la comunidad empezó a pensar, ya, pues si tenemos esas áreas degradadas, ¿qué podemos hacer? Y una de las primeras cosas era pensar, ya, o sea, para una plantita que queremos sembrar en este pasto, no va a sobrevivir, porque es una tierra degradada, que casi ripio, así, una tierra muy ácida, con mucha toxicidad de metales, con un pH muy baja, con pocos nutrientes, con poca materia orgánica, porque el fuego ya se la ha llevado todo, y donde está este pasto y donde la sequía afecta con mucha fuerza. Entonces, ahí plantar una plantita en medio de esto es caso perdido. Sí o sí se la va a quemar, pero además la planta no va a sobrevivir la sequía. Tu primer paso es buscar sombra. Como esta niña busca sombra, la plantita también le podemos dar sombra para que se sienta mejor en este solazo amazónico. Y con eso se empezó, ¿no? Aquí hay un grupo de jóvenes. Ese es justo, hay algunos hijos de la familia Peña. Esa fue una de las primeras familias que empezó. Un padre, madre y 8 hijos que ayuda para hacer cosas en grande. Y empezaron a aplastar el pasto primero con un tronco para hacer una faja que evita que entre el fuego. Y atrás de esa faja empezaban ya a combatir ese sujo. Si ves la foto primero que tenía, esto que es un sujo, un pasto muy denso, y aquí lo han cortado, pero además han sembrado especies de leguminosas que son los que mejor contribuyen a la calidad del suelo, como no tanto mucuna y kudzu, que eran los tradicionales de la región, porque son muy agresivos y difícil controlar, y al final forman una capa que igual le entra fácil a fuego. Entonces han buscado otras especies y utilizan mucho la arberja camba, que le dicen, que canavali, o gandul también le dice, y la canavalia, que es otro leguminosa veniana incluso, que utiliza mucho
Entonces genera unas plantas, unos arbustos que dan la sombra para que ya no aparece tanto el sujo y logran combatir, ¿no? Con cierta ayuda logran establecerse y entre medio de esto sí puedes ya plantar, porque en el sujo ya no, pero en este sí. Y además genera más humedad y mejora el suelo como para generar condiciones. Y ahí entre medio, pacay es otra planta. Los que son un poco de tierras bajas deben conocer a pacay. Inga también le dicen tal vez. En el interior también hay muchas especies de este mismo género, de esas vainas largas comestibles. Entonces esto es otra planta que aún más da sombra y aquí ya pues ya tienes otras condiciones. Primero, el fuego ya si entra aquí es más fácil controlar porque ya no tienes una capa enorme de sujo, entonces hay opciones de combatirlo y además tienes sombra, tienes condiciones más aptas, digamos, el mismo suelo se está mejorando porque además se está incorporando la materia orgánica de las hojas de esas plantas, ¿no? Entonces así poco a poco da para recuperar no un bosque como tal, netamente bosque, pero ya realmente una área muy enriquecida, ¿no? Con muchas plantas útiles, ¿no? Entonces aquí hay otras fotos que muestran esas actividades que esas comunidades hacían. A la izquierda, que están aplastando el sujo, como decía, empezaron con un palo grande y lo jalaban entre dos y otros ayudaban a empujar y realmente un trabajo muy intensivo al inicio a machetazo nomás, digamos, ¿no? La aplastaban el sujo así y de noche ya lo quemaban con mucho cuidado cuando la temperatura es baja y empezaron a hacer esas fajas que se ve atrás de ese grupo de comunarios de Medio Monte en esta otra foto. Y poco a poco se fue desarrollando, ¿no? Se fueron sumando más gente. No solo esta familia Peña y sus amigos más directos, pero con la comunidad, trabajando de forma más orgánica, con algún apoyo, un proyectito ¿cómo se llama? De UNITAS, por ejemplo, un proyectito de 30,000 pesos o algo así, pero generó algunos insumos para eso. Con eso empezaron. Y fueron a hacer una planificación más estratégica. En este mapa que se ve, ellos dibujaron su comunidad y fueron pensando, ¿no? Ya no hacemos la fajita alrededor de mi cultivo, a través de mi casita, pero pensámoslo más de forma orgánica, comunal. Lo hacemos desde la carretera hasta el arroyo. En el arroyo el fuego no va a pasar, en la carretera tenemos forma de controlar y si hacemos la faja aquí, vamos a poder evitar que el fuego que siempre viene del este ya no va a entrar aquí en nuestra zona, ¿no? O incluso lo podemos contrafoguear, ¿no? Faja solita no garantiza que el fuego no salta. Pero si viene del este al oeste y vos estás en tu faja, lo puedes prender fuego para que los dos fuentes de fuego se encuentran, ahí se apaga y eso ya no salta, ¿no? Para que los del interior, por ejemplo, entiendan un poco cómo funciona eso. Entonces ya en esos sistemas que se han ido creando, que son ya a la vez sistemas agroforestales, ahí realmente están empezando a producir bonito. Esas son sus fuentes de ingreso principales. Como ya no tienen castaña, como ya no hay mucha caza y pesca, ni hay madera para vender. Entonces ya estos sistemas con la apicultura, con la venta de chocolate que ya en unos 4 años ya puedes producir. Igual venden algo de pacay, digamos, o algo así, pero el chocolate ya se vuelve un producto relativamente comercial, ¿no? Hay muchos otros productos que son más del autoconsumo. Entonces, esto fue, digamos, la propuesta original. Y de ahí la demanda era cómo convertimos esta propuesta ya en una política pública, porque ya un proyectito de 30,000 no nos va a solucionar y además no somos la única comunidad. Entonces pusieron de acuerdo entre varias comunidades, Nazaret, San Ariel, Bellaflor, Candelaria y Medio Monte, entre 5 hicieron sus mapitas, similar a este mapita que se mostraba en el suelo como hecha a mano, nomás sencillo, diciendo, ok, si hacemos una faja de 3 kilómetros aquí, de 2 aquí, de 10 metros de ancho, aquí más bien queremos que tenga 15. Entonces empezaron a plantear así, solicitando algunas capacitaciones y equipos para hacer las brigadas comunales de bomberos, digamos, ¿no? Un trabajo local de tener una mochilita apaga fuego, unos
batefuegos, Polaski y todas esas herramientas que utilizan los bomberos para realmente poder reactivar, ¿no?, la primera actuación cuando el fuego aparece en una comunidad, para ir directo y tener también la coordinación con el municipio. Y empezó con reuniones bien pequeñas, incluso en la misma comunidad, que se invitaba a una autoridad para que conozca estas propuestas. Y esta foto aquí en medio abajo ya es como una de las reuniones más recientes, donde ya se fue realmente trabajando enmarcado en la legislación boliviana, ¿no? O sea, el primer plan es realmente un plancito desde la comunidad, pensándolo y simplemente solicitando. Pero en posteriores años se lograba, ¿no? Aquí una reunión, por ejemplo, arriba se ve que todavía había muy poca participación en los primeros eventos, y abajo ya se ve como realmente se fueron sumando defensa civil, el corregimiento, el municipio, la gobernación, algunas ONGs y la misma Federación de Campesinas. Entonces, toda una construcción conjunta que se iba sumando en el marco de la legislativa, ¿no? Donde tenemos en cada municipio una unidad de gestión de riesgo y hay la ley de gestión de riesgo que establece cómo hay que coordinar. Incluso es obligatorio participar en esas reuniones si el municipio te convoca. Es el alcalde que se va en la cabeza del Comurara, ¿no? Este comité municipal de reducción de riesgo y de atención de desastres. Entonces, esa estructura empezamos a comprender como técnicos que acompañábamos esto, pero sobre todo la misma comunidad, ¿no?, que entendió mi propuesta, tiene que enmarcarse en esto, y el técnico municipal se dio cuenta, eso es lo que tengo que hacer. La comunidad ya propone, entonces yo voy a tratar de ayudar. Y los primeros años muy difícil, porque no había nada en el POA para prevenir incendios, no había para apoyar, pero alguna ONG lograba ayudar en un sistema de alerta temprana. Por ejemplo, la FAN trabajaba, ¿no?, la Fundación Amigos de la Naturaleza. Yo trabajaba con CIPCA, donde tenemos más apoyo para ese trabajo orgánico y la implementación de sistemas agroforestales y fajas. Y así cada una daba, ¿no? Defensa Civil conocía más las normas, el municipio tenía un tractor, el corregimiento tenía un romplau y juntos ya pudimos abrir faja. Entonces, realmente de tratar de juntarles todo y aportar a este único plan que ya se convertía entonces en el plan municipal para esas 5 comunidades en el inicio, porque eran los más vulnerables, pero poco a poco eso se ha expandido también a municipios, a otras comunidades que se dieron cuenta, eso es interesante y queremos. Y se iban sumando otras instituciones, ¿no? La FAO, ONU Mujeres, otros acceso, empoderar, esos programas de gobierno que se vieron también que este era interesante, ¿no? Porque estaban empezando a generar resultados. Entonces, esa primera fotito donde era maquetazo y con un palo, ya empezaban a cambiar, ¿no? Aquí ya se puede ver primero esos desbrozadores y hasta motosierra para sacar algunos troncos. Ya fueron las primeras herramientas que se consiguió para poder abrir esas fajas y empezar a utilizar estas estrategias. Después tuvimos años incluso que la Fuerza Binacional, que se llamaba, que estaba trabajando en la región, que lo logramos, aunque sea 2 días, pero ya pues una máquina de esto hace más que una comunidad total en una semana, ¿no? Entonces fue sumamente útil. Y de ahí también con Defensa Civil o el Ejército, con grupos de voluntarios como el Grupo SAR, que ha sido muy valioso también siempre en esos trabajos, que ayudaban también por ejemplo, cuando ya entraba el fuego y había que contrafoguear y necesitaba gente, ahí también muy importante para tener este apoyo, ¿no? Entonces, algo que parecía completamente desesperante, que la gente literalmente estaba nomás huyendo de sus comunidades porque ya se quemaba año tras año su cultivo, su casa, no había cómo sobrevivir allá. Entonces, convertir esto en algo que nuevamente daba esperanza y donde incluso en el municipio se empezaba a dar capacitaciones a mayor escala, ¿no? Trayendo comunarios de diferentes comunidades y con capacitaciones de bomberas que realmente están preparados para ayudar a enseñar y con dotación de algunos equipos, y donde también poco a poco íbamos entendiéndonos, ¿no? Como organizaciones, como instituciones de apoyo,
quién puede apoyar en qué parte, ¿no? Al inicio todos querían hacer concientización nomás, un letrerito, prohibido usar fuego, o por favor, no quemamos. Y con el tiempo íbamos madurando, ¿no? O sea, tampoco era que todo era culpa de los ganaderos, tampoco era culpa del campesino ignorante, tampoco era culpa del pescador. O sea, simplemente el fuego está y buscamos, en vez de buscar culpables, buscamos soluciones y requiere trabajo en muchos niveles. El combate como tal, que pocas pueden hacer porque es un trabajo especializado. El tema de concientización, el tema de capacitación en cómo controlar el fuego, el tema de organizar a las comunidades, cómo ya prevenir también con esas fajas que fueron tan importantes, por ejemplo. ¿Quién puede apoyar a implementar la faja como tal? Hay otras instancias, por ejemplo, la ABT que está más trabajando en la fiscalización y control, pero ese también necesitamos porque a veces queríamos abrir la faja y la ABT no nos daba permiso. Entonces también era necesario coordinar con ellos, digamos, ¿no? Todo el monitoreo, la alerta temprano y así sucesivamente una serie de actividades. Y esta matriz nos ayudó a pensar quién trabaja con quién, con cuáles técnicos tenemos que sentarnos. Y esta fue, digamos, la construcción de esta comunidad que cada vez tenía más fuerza y que un poquito se ha perdido, honestamente, todo ese trabajo técnico que se hacía en su momento, porque con el comunidad se ha vuelto más político, más el tema de COVID se está atendiendo, donde más bien la FEJUVE y las organizaciones plantean un montón de demandas y donde las respuestas otra vez le toca más al municipio casi más de forma aislada, ¿no? O sea, ya no hay ese trabajo, está más en el área de salud, pero ya ese trabajo conjunto para incendios, hubo varios años que funcionaba bastante bien, pero sigue ese problema que cuando vemos la inversión pública, ese es por ejemplo el municipio de Riberalta, ¿cuánto gasta? O sea, el tema agropecuaria en total es 2%. Todo se va casi en infraestructura, salud y educación, de ahí unos cuantos otros actores, pero si solo en producción, en toda producción, en ganadería, agricultura y trabajo forestal, y dentro de este es también gestión de riesgo que hay ahí, digamos, pero es tan poco presupuesto que hay, eso también tenemos que cambiar, ¿no? Y ese ha sido también todo un proceso de aprobación de ordenanzas municipales o leyes municipales, de la elaboración de los planes que se convertían de este plancito de 5 comunidades en verdaderos planes de contingencia aprobado por el Consejo con presupuesto asignado. Y este fue todo un trabajo donde uno de los primeros fue este plan de acción que todavía ni el término adecuado utilizamos para prevenir lo que iba a pasar en el Niño de 2016, ¿no? Y ahorita realmente cuando ya vas a varias de esas fajas, ya están también reforestando con piña, con mango, que ayudan a dar sombra y que dan también algo de producción. Pues si tanto esfuerzo y trabajo, más vale que también genera algo. Ahí también se puede ver la arveja, que es un producto muy bueno para la alimentación de los animales también, pero incluso el ser humano lo puede comer si lo hierve bien. Ahí hay la otra es también una parte de una faja que ya es más en el bosque y también la comunidad decidió aprovecharla porque es un suelo adecuado ahí, como ya estaba abierto, ya pero una vez lo sembramos algo, dijeron, igual dando más para moverse y para evitar los incendios, pero mientras tanto están cosechando. Y la otra foto es un grupo de jóvenes que es muy interesante, que se formó también en todo esto, ¿no? Que eran, los jóvenes a veces eran los más interesados porque ellos se dieron cuenta, o sea, mi papá tiene su manchita donde está produciendo, mi tío también, pero yo cuando soy grande, ¿dónde voy a producir? Porque ya no queda castaña, ya no queda bosque donde puedo producir. Que me dan un pedazo de sujal, más vale que ya empiece a recuperarlo, ¿no? Porque si no, ¿qué voy a producir? Entonces fueron esos jóvenes, justo a partir de esos hijos de la familia Peña, que eran 8 varones, que era más de la mitad del equipo de fútbol, y con sus otros compañeros del equipo dijeron, pero ya pues hagamos también eso, trabajo en las fajas, el trabajo de la reforestación. Si ya somos un equipo, si ya somos un grupo de amigos, trabajamos y se fueron sumando con las otras comunidades. Eso ya es un ejemplo más reciente de cómo vienen trabajando, ¿no? Esta foto aérea
donde podemos ver en el fondo todas esas áreas degradadas que realmente son extensas y donde vemos en la derecha ya un área en recuperación, donde han abierto esos jóvenes unas líneas donde están empezando a sembrar, donde están empezando a moverse, y donde a la izquierda ya es un área que ya han logrado recuperar, ¿no? Que ya en años anteriores ya han hecho esos trabajos de sembrar primero los primeros leguminosas y después el pacay, y allá ya entre medio están ya apareciendo parcialmente por regeneración natural, muchas veces las palmeras, la almendra solita aparece ahí, y si no, entre medio ellos plantan. Pero todo un trabajo ya que pueden ver, esa manchita a la izquierda, esa es la fuente de ingresos de esta familia, ¿no? Ahí sacan sus productos para la venta en la ciudad. Y, a ver, voy a saltar esta. Sobre esos jóvenes, entonces, son justo esas mismas comunidades, digamos, que han formado esta organización, AJORA se llama, Asociación de Jóvenes Reforestadores en Acción, que empezó también con esos pequeños proyectitos, con unitas o algo así, algún apoyito que consiguieron a través de CIPCA o de alguna otra organización. Uno de sus primeros proyectos que hicieron fue con Accesos, también un programa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, para el tema de la apicultura. En esas zonas ni abejas había ya, entonces captaban abejas en el monte para meter en sus sistemas agroforestales, para garantizar también la polinización, pero a la vez también para la producción de miel. Entonces, esa fue su acción más principal. Y ahí interesante, digamos, para resaltar cómo esos jóvenes se han ido formando, encaminándose con este sistema de desarrollo, enmarcándose, digamos, en lo que se puede hacer de verdad, ¿no? Entonces empezaron a generar una asociación bastante formal con su directorio, que era también un poco pensando en una escuela, digamos, para aprender de la vida dirigencial, ¿no? Para aprender a conocer esas cosas. Entonces un grupito formaron su directorio con equidad de género, con sus propios estatutos, con todas sus normas, y realmente pensando en este plan de trabajar para las comunidades, ¿no? Y empezaron a trabajar en fortalecerse y empezar a generar propuestas, ya no simplemente trabajar de forma aislada a machetazo, de tratar de plantear para conseguir apoyo, y como decía, uno de los primeros que lograron era con Accesos, que les dio para costurar sus propios trajes de apicultura y empezar a producir algo de miel. Y eso les permitió también a tener un poco de ingreso y dinámica para seguir, ¿no? Entonces, con el tiempo se fue creciendo el grupo, empezaron a producir también un poco más en esas áreas del tema de los sistemas agroforestales, ya se fue madurando el cacao, pero también al otro lado de donde todo se quemaba, tenían también sus cacautales silvestres, entonces era otra actividad, el tema de la artesanía, a veces solo procesamiento o la recolección de las semillas para los artesanos Riberalta para revender también, y así la gestión de riesgos y todo con este enfoque realmente de apoyarse mutuamente, ¿no? Hasta, por ejemplo, lo típico allá en Riberalta, hasta los 15 años ya un 30% de las mujeres ya tiene su primer hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hace normalmente a la muchacha que tiene un hijo? Se queda en casa porque con el hijo no puede atender ya las reuniones, y ahí se acabó su participación en las actividades productivas. ¿Qué dijeron ellos? Que venga también, entre todos vamos a ayudar a cuidar a esos niños, y entre todos nos cocinamos, y entre todos nos atendemos, y este concepto de ayudarse mutuamente ha ayudado también para que se mantenga esta fuerza y que se sigan ayudando, ¿no? Entonces ahí su deseo ya era que le tomen en cuenta en proyectos, y claro, ha tenido que tener algo de apoyo técnico, pero principalmente han ido armando ellos. Ya harto de ellos están estudiando, ya están estudiando ingeniería forestal, agronomía, contaduría. Entonces también están aprendiendo a manejar computadoras y pueden elaborar sus propios proyectos ya, ¿no? Entonces aquí también se puede ver, por ejemplo, alguna foto de esos planes que en papelógrafos, el trabajo conjunto, pero poco a poco cada vez más formal. Y después Accesos ya lograron otro proyecto con ONU Mujeres, por ejemplo, justo gracias a esta equidad de género, fueron también aplicables allá. Y ahorita con la FAO también están tratando de conseguir otro proyecto
para seguir produciendo, ¿no? Primero fue con acceso al tema de apicultura, con el tiempo han trabajado más en cacao y ahorita siguen también pensando en sistemas agroforestales y recuperación de áreas degradadas. Pues cada vez más trabajos, ¿no? Entonces ya varios tienen también sus viveros ya bastante amplios, entonces están también vendiendo plantines, ya venden miel, lo llaman incluso para el Riberalta hay un problema por una casa de abejas que alguien quiera hacer sacar, entonces ahí también hacen otros pesitos extra mientras que aprovechen para ir a Riberalta. Entonces son varias cosas que han ido desarrollando, aprendiendo con el tiempo. Todo el tema de gestión de riesgos también ya son capísimos. Y claro, con muchas dificultades también, no ha sido fácil, ha sido un trabajo muy pesado y siguen habiendo incendios, hay varios que a pesar de todos esos esfuerzos se ha quemado nomás su parcela y hay muchos problemas que le piden contrapartes que para ellos es muy difícil todavía porque son jóvenes que recién están formando su hogar, recién están generando sus actividades productivas y todavía tienen muy pocos recursos, ¿no? Pero va de ida y algunos reconocimientos que muestran que están en el camino correcto es este premio de cacao que ganaron este año, fueron elegidos como el grupo con el grano de mejor calidad. Justo aquí la compañera Barbarita que se ve en la foto, ¿no? Como para ir a presentar ya sus granos también a nivel internacional en París. Y más reciente este premio ecuatorial que es de la ONU, que elige entre 600 nominados de todo el mundo, de organizaciones que hacen actividades llamativas, sobresalientes, lo reconocieron como una iniciativa que permita recuperar esas áreas degradadas, combatir esos incendios en la Amazonía y sobre todo dar un futuro a esos jóvenes, ¿no? En vez de tener que huir a una ciudad y buscar otra iniciativa, quedarse más bien en la comunidad y construir un futuro allá, ¿no? Ese es lo que se ha valorado mucho. So, fue uno de los que ganaron un premio que le tocó $10,000 también, que es nomás de gran ayuda para ellos, ¿no? Y aunque entre sus 60 socios, 80 creo que son ahorita, se va nomás ese platito rapidito con esas actividades que hacen. Pero fue nomás algo que les llama la atención, que le ha generado también cobertura de prensa y lo interesante de esto es ya que también el alcalde, los concejales, la gobernación se va enterando de esas actividades y llegan otras oportunidades de apoyo gracias a eso, ¿no? Entonces eso fuera para compartir con ustedes, ¿no? Una presentación de una forma de encarar estos problemas ambientales en una forma propositiva, de ir construyendo una propuesta que termina al final en un futuro más favorable, con mayor potencial, aunque a poco tal vez, pero va de ida y al final sus derechos que estaban también siendo amenazados, el derecho al medio ambiente, el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a trabajo, a tantas cosas, eso también la han podido revocar un poco, yo creo, ¿no? A convertir en algo más favorable. Entonces, eso quería compartir con ustedes y me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? A ver cómo la han visto, si se identifican, si tienen preguntas. Adelante, por favor. Buenas noches, ausente. Mi micrófono, ahora sí. Buenas noches, Jesús. Adelante. Gracias, docente. Buenas noches, la compañera, los compañeros. El tema de incendio forestal es un problema grave, ¿no? Que a la fecha no se ha podido dar solución, no se ha podido encontrar. Ha buscado mecanismos, pero aún no se ha podido encontrar, digo, por lo que a la fecha es bien difícil poder controlarlo, ¿no? Pese al esfuerzo que hace el ABT, que es lo que hacen seguimiento y de dónde se inicia el juego y lo multan a la persona justamente donde se inicia el juego, pero creo que no es lo correcto porque la verdad manifiestan ellos de que ellos nunca iniciaron el juego, que se dieron cuenta, que nunca fueron ellos. Bueno, pagaron una multa
algunos están endeudados. De la misma forma el sector campesino también a la comunidad, de que porque el juego se inició ahí. Pero lamentable y bien preocupante, ¿no? Hay gente, bueno, habemos personas que no sé, no tenemos, parece, o no tienen esa concientización todavía, no sé qué podría decir yo. Pero a ver, ¿cuánto significa una cajita de fósforo o un palito de fósforo o una colilla de cigarro? Y confrontándolo con lo que ocasiona posterior a ello, ¿no? Se quema inmensidades de hectáreas, ocasionándole una grave especie afectada, el ser humano también, el bosque, y esto es de todos los años distinguido docente. Y no se ha podido frenar, digo yo, porque a la fecha no se ha podido encontrar ese mecanismo de cómo darle solución y es preocupante para todos nosotros, ¿no? Entonces, estos jóvenes que se han organizado, bien por ello, pero esto se requiere un trabajo en conjunto porque es un arduo trabajo y se necesita por otro lado también incentivos porque si se van a dedicar simplemente a eso, tienen que generarse pues algo para poder también sustentarse ellos en cuestión de la alimentación, el traslado, ¿no? Pues su estadía ya en el trabajo. Entonces tendrían que estar totalmente comprometidos. Pero ¿qué más les queda? Ellos son parte de esas comunidades, entonces pues tienen esa visión y bien porque son jóvenes y ellos mismos van a ver el fruto posterior, o tal vez no, quizás sean los hijos, pero esto creo yo que esa iniciativa de organización que han tenido ellos bien por ellos. Entonces, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Como de una y otra manera vemos que también dar nuestro granito de arena. Eso, distinguido docente. Ya, muy bien, gracias. A ver, voy a dejar que varios de ustedes hablan un poco y voy a tomar algunas notas para tratar de reaccionar también. Primero le paso la palabra a Franz. Buenas noches, Vince. Buenas noches, querido compañero. Efectivamente, el tema de la juventud es uno de los temas que muy pocos analizamos, el tema del género y generacional, en este caso jóvenes y mujeres. Participación de jóvenes y mujeres en este tema tanto en el tema de la gobernanza, tanto con el tema del acceso, de los beneficios, en todo sentido. ¿No? Y en este caso, por ejemplo, hoy, por ejemplo, yo les comento la experiencia que estaba viviendo ahora Guarayos. Está por acá IBI, por ejemplo, con una propuesta justamente tratando el tema, una propuesta viendo de que se pueda incorporar pues a la juventud y a las mujeres en estos espacios de aprovechamiento productivo, digamos, ¿no? En este sentido. Pero hay algo importante, por ejemplo, Vincent, que está pasando, y creo que no solamente en esta zona de la TCO Guarayo, sino también en otra zona, y es que no tenemos estadísticas, por ejemplo, o por lo menos no hay tampoco conocimiento de que en qué estado está la juventud ahora. ¿Le está interesando el tema de la tierra, el tema de su estado ambiental, el tema de su casa? ¿No? Entonces, eso es importante conocer. Por ejemplo, yo en algún momento intenté hacer una estadística, por ejemplo, levantar datos, ¿no? A ver, ¿cuál era la concepción? ¿Qué idea tiene ahora el joven, ¿no? De la tierra? ¿Qué idea tiene del territorio? ¿Qué idea tiene del medio ambiente? ¿No? ¿En qué mundo o en qué parte está aterrizando? Porque ahora, por ejemplo, con todo esto de la comunicación y todo esto, las experiencias justamente de las que nos han mostrado es sumamente valorable, ¿no? Y creo que puede de alguna forma transmitirse en forma de conciencia, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, ahora los jóvenes están pensando más en otras cosas.
por ejemplo, yo te diré en la moda, en el fútbol, en cosas así, digamos, ¿no? Y cuando le preguntas qué pensás de tu tierra, ahí sí hay un grillito, digamos, ¿no? Que canta solito, entonces no hay una idea clara, ¿no? Y estamos justamente, eso es parte del trabajo, no solo de autoridades indígenas, sino también de todos, porque al fin y al cabo es la gente nueva, la gente joven, la que tiene que tomar las riendas nuevas y comenzar nuevamente este proceso de cuidado, de poder activar nuevamente del cuidado de la casa. Eso, Vincent, gracias. Sí, sí, importante reflexión. ¿Alguien más quiere reaccionar? A ver, yo reacciono un poquito entonces. Primero lo de Franz. Me parece clave lo que dices, ¿no? Y yo lo veo también cuando uno va a las comunidades y le preguntas incluso a los padres, ¿no? O sea, que se están sacando la mugre, trabajando, esforzándose, cuidando, hasta depredando su bosque para hacer unas fichas y hacen estudiar a veces a los hijos. Pero lo típico es que le mandan a estudiar para ser abogado o médico o algo así, ¿no? No están pensando en que se convierta en agrónomo, en ingeniero forestal. No, los mismos padres no confían en el futuro de sus comunidades, ¿no? No están pensando en esta manera y de darle capacidades técnicas a sus hijos. De aquí vale la pena resaltar también que algunos de esos hijos han podido hacer una pasantía, un trabajo con el Piraí, no me acuerdo bien cómo se llama, pero como una escuela técnica, un internado, donde aprende justo todas esas prácticas agroforestales, el manejo de la tierra y todo eso, pero con un enfoque muy práctico también, ¿no? Porque ese también a veces, yo he sido docente en ingeniería forestal en Riberalta y tampoco creo que muchos de los estudiantes que salen allá realmente están preparados para darle una gestión sostenible a un bosque. Son empleados de empresas tumbapalo nomás, bueno, lo que se está capacitando, digamos, ¿no? Entonces tampoco es tan útil, digamos, cuando realmente quieres pensar en tu futuro de tu comunidad. Héctor lo veo con la mano levantada, eso le doy la palabra primero y Jesús, después voy a volver a tu tema también, por si acaso. Héctor, Buenas noches, adelante, licenciado. por Buenas favor, noches, Héctor. compañeros. No sé si me escuchan. Licenciado, lo siguiente, quería hacerle una consulta. Usted hizo una exposición con respecto a que cuando la tierra, a raíz de los incendios, sufre ciertos daños en la que la tierra ya no vuelve a regenerarse o ya no vuelve a producir como producía antes. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer cuando sucede eso? O sea, ¿de qué forma podemos volver a, ¿qué le digo? A darle productividad a la tierra, a que la tierra otra vez se vuelva fértil? ¿De qué manera se puede manejar eso a raíz de un incendio forestal, por decirle? ¿De qué manera se puede ver la forma de que la tierra vuelva a reactivar sus nutrientes para que pueda regenerarse? Ya, sí, no es justo la lucha que ellos tienen, ¿no? Un poquito traté de explicar, pero eh, creo que en la rotación tradicional que hay, donde hay el chaco típico que abres un pedacito de monte, haces tu cultivo, lo abandonas y se vuelve barbecho y se llena otra vez de arbolitos y este solito recupera su fertilidad, ¿no? Después de unos 8, 10 años lo podrías nuevo. Eso es lo típico aquí en la región y me imagino por allá por tu zona no es tan distinto, digamos, ¿no? Pero al momento que ya haces un aprovechamiento más fuerte de esta tierra, ¿no? Cultivos que exigen muchos nutrientes, lo cansan más, pero sobre todo aquí en la región es este problema del sujo, ¿no? De los incendios, se quema a grandes escalas y en esta gran escala también entre estos pastos invasivos que ya no deje que se forme barbecho, ¿no? El fuego la gasta mucho los nutrientes
y se domina este pasto que no permite que aparezca un plantín. Los plantines son cubiertos por este pasto y se asfixian ahí si no tiene suficiente luz. Y además este surco, como es tan extenso, se quema sí o sí todos los años esas áreas se queman. Y no hay cómo plantar una planta allá porque se va a quemar igual, aunque lo logras 2, 3 años, cuando una vez que entra fuego te lo perdiste de nuevo, ¿no? Los arbolitos de la pampa tal vez sobreviven esto, pero la planta que uno necesita para producir no son aptos para eso. Y ni un chaco puedes hacer porque el suelo está degradado. No, tal vez la yuca en alguna de esas zonas produce, pero el arroz, el maíz no. Y peor una horticultura o algo así. Entonces, también están trabajando mucho con esto por si acaso. Aparte de las leguminosas que yo mencioné, la carnavalia, la arveja, la pacay, que ayuda a recuperar el suelo después de asegurar que ya no entra fuego. Aparte de eso, también están jugando con abonos, ¿no? De crear su propio compost con materia orgánica de la misma zona, hasta el mismo surco puedes utilizar, mezclándolo con hasta huesos de animales que buscan por allá, los heces de la vaca que pillan del ganadero vecino, o que alguno tiene algún animalito. Entonces, están trabajando mucho con eso también para tratar de recuperar, ¿no? Pero es un trabajo arduo, complejo, que solo se puede trabajar en pequeñas superficies a la vez y que requiere apoyo, ¿no? Y de ahí yo creo un poquito para responder a Jesús también, ¿no? O sea, ¿qué tan útil es la ABT que te pone una multa cuando se quema? En esas comunidades, ellos mismos no queman, pues se han quemado todos sus bosques, se ha quemado hasta su casa 3 veces. ¿Será que ellos prenden fuego? Ahí no se trata de multarles para evitar que usen el fuego o prohibirles usar el fuego o enseñarles con spots televisivos que por favor piensan 2 veces. O sea, ya son conscientes que el fuego es un problema muy real y muy complicado y están haciendo de todo ahí a machetazos, sacándose. Realmente dedican tanto esfuerzo para recuperar, para que venga alguien a decir, oye, ustedes son unos brutos que no deberían quemar tanto. O sea, realmente molesta incluso, ¿no? Y más bien, ahí yo cuestiono eso, ¿no? Un poquito lo mencioné en la anterior presentación, el sistema de comando y control, que es muy típico en muchos países latinoamericanos, donde el gobierno dice, ahora ya no queremos que se quema, entonces vamos a prohibir que se quema y todos tienen que cumplir y aunque no cumpla, lo vamos a castigar. Y, o sea, pero ya, ¿qué logras con eso? O sea, el campesino que ya está completamente jodido en su comunidad, todavía una multa encima, y es justo esta comunidad medio monte, pidieron permiso para hacer su paja y no le dan permiso porque no quieren que utilicen fuego, quieren registrarse toda esa actividad para el tema de restitución de bosque, pero como algunos compañeros ya vendieron su tierra de forma ilegal porque oficialmente no pueden vender, lo castigaron y no le dejan inscribirse en restitución de bosques. O sea, lo único que hace el Estado a través de esos mecanismos es castigar y perjudicar nomás. No está brindando la ayuda, ¿no? Y esta ayuda al final sí lo consiguieron, pero a través de otras rutas, ¿no? Primero con el municipio y con programas como Acceso, que son también de desarrollo o de gobierno central, pero más bien desde el área productiva, no de parte ambiental, ¿no? Entonces, estas reglas de castigar y prohibir el fuego, yo pongo muchas dudas en esto y lo debato tengo muchos amigos en organizaciones ambientalistas que dicen, ya estamos en otra época, ya no pueden usar fuego. ¿Quién está en otra época? Aquí no ven y estamos todavía en eso. Digo, o sea, ¿qué otro método le hemos dado a este campesino? Jamás le han dado alguna ayuda para trabajar con leguminosa, enseñarle cómo trabajar con esto. Jamás ha habido ayuda en sistemas de riego, en dotarles calcario o urea. No llega aquí. O sea, no hay nada de eso. El fuego es la única forma de recuperar la fertilidad del suelo en este momento. O sea, abres tu chaco, quemas un ratito, ahí aumentas tu pH, se vuelven mucho más disponibles los nutrientes gracias a las cenizas, pero también por este cambio de la acidez del suelo, esta hace que los nutrientes están disponibles,
y durante 2, 3 años puedes entonces cultivar tu arroz y tu maíz. Si no haces eso, tu arroz y tu maíz no van a dar en la región, en los suelos que tenemos. Entonces, decir, no puedes usar fuego, es decir, no puedes producir. Entonces, tienes que dar otras herramientas. Y yo creo que esas comunidades han logrado plantear algo, digamos, ¿no? Ya, pues, entonces, danos ayuda para evitar que entre el fuego. Después, danos ayuda para que atrás de esas zonas donde ya logramos que no entra, para empezar a recuperarla. Es una restitución de bosques, no según la normativa, ¿no? No se preocupa mucho de garantizar los 80 plantas de maderables por hectárea. Primero garantizan esas leguminosas, este pacay, tratar de garantizar que ecológicamente la cosa funciona, ¿no? Y entonces es un trabajo, un proceso a largo plazo que requiere, como dicen, mucha ayuda, ¿no? No es fácil, no es solito. Y hay una técnica, y hay una amiga mía que realmente la admiro porque está ahí día y noche, y aunque no tiene proyecto con su trabajo, cuando no le pagan, que la manden de vacaciones obligatorias, igual sigue trabajando, ¿no? Y eso lo dinamiza mucho y ayuda y consigue algún apoyo por algún lado y le está enseñando a ellos ya a gestionarles solito, ¿no? Entonces, si todos los técnicos que trabajarían en el país pensarían así y tendrían esa dinámica, realmente cambiaría la cosa, yo creo, ¿no? Pero realmente hace mucha falta eso y creo que también tenemos que repensar un poco las políticas, ¿no? O sea, porque un país está quemando, prohibir el fuego parece una solución muy fácil y tal vez necesaria en algunas zonas, pero aplicar esto para todo el mundo y además ponerles multa a esa gente que ya está yesca porque se la ha quemado todo, o sea, me parece realmente lamentable, ¿no? Es como la policía te pilla que alguien te robó tu moto y te dice ahora tienes que pagar multa porque te dejaste robar tu moto casi, ¿no? O sea, no tiene sentido si realmente lo ves desde este enfoque, ¿no? A ver, ¿qué opinan al respecto? A ver si entienden ese concepto de comando y control versus un estado facilitador, digamos, ¿no? Que lo que yo planteo que se debería tener. Y para ser estado facilitador, necesitamos realmente ponerlos en los zapatos de esta gente y tratar de dar propuestas que se pueden enmarcar en las políticas, ¿no? Esa era también la idea de compartir ese con ustedes, como esos trabajos prácticos, ¿será que se dan opciones así, digamos, no? No tanto de demandar al carnetero vecino que prendió fuego, pero decir cómo podemos asegurar que desde el municipio, desde la gobernación nos dan una ayuda que nos ayuda a avanzar y ayuda a vencer estos obstáculos ambientales que estamos enfrentando. ¿Será que es posible en otros casos, en otros contextos? A ver, ¿qué opinan? Héctor, ¿estás con la mano levantada de nuevo o todavía? Si querés, tenés la palabra. No, licenciado. No quedó nomás colgado allá entonces de la última vez. ¿Alguien más quiere reaccionar? Yo algo, distinguido docente, según yo, a mi criterio, yo creo que con unos proyectos de, así como los jóvenes ya están ahí, son ejemplos a seguir los reforestadores, el grupo ese que su presentación nos mostró. Entonces, estos jóvenes son unas personas que están comprometidas con ese trabajo. Como le digo yo, es un arduo trabajo esto y no es de ahora para mañana. Esto va a llevar su tiempito. Yo creo que con un proyectito que les colabore, porque la verdad es que uno solo no lo puede hacer. Esto es a largo plazo, distinguido docente, ¿no? Entonces, y, y se requiere pues ayuda de tanto de nivel nacional, departamental y municipal, ¿no? Es un trabajo mancomunado, ya que ellos están ahí presto ese grupito, entonces ya pues al verlo con el tiempo ya la gente me imagino que se va a ir sumando también. O sea, es bien difícil, pero no imposible, ¿no es cierto? Yo creo que en todos los municipios deberían iniciarse justamente en grupos así,
o ir y plantearle unos proyectos de reforestación para recuperar las áreas que están en proceso de degradación. Eso, distinguido docente. Ya, muy bien. Y creo que la verdad ahora con este premio que han ganado, la abrió un poco los ojos. Aquí el alcalde mismo ya comprometió una contraparte para un proyecto con el Empoderar PAR, ¿no es? Con estos programas. Entonces, esta ayuda harto, ¿no? Porque la verdad para ellos es muy difícil conseguir la contraparte, aunque ya ni todos son jóvenes, ¿no? Como tú dices, es un largo proceso, ya están 10 años trabajando esto y todavía cuando lo ves los ingresos son mínimos, ¿no? Todavía viven en pobreza. La verdad, en diapositivas se ve hermoso, pero en la práctica es mucho sufrimiento, mucho trabajo y los resultados es a poquito. Y hay muchas cosas que no se reconocen porque ellos están ayudando a proteger la naturaleza, están ayudando a capturar carbón, están ayudando a proteger el agua de todos los bolivianos, pero nadie los paga por eso. Están ayudando a proteger la biodiversidad. Nada, no hay recursos para eso, ¿no? Entonces, lo único que consiguen es proyectitos productivos y muchas veces son apoyos muy limitados, ¿no? Incluso cuando ahorita ganaron el premio, desde la gobernación llamaron, dicen, queremos ayudarles, ¿será que le podemos regalar unos plantines? Y no es necesario, ellos tienen plantines, es su capacidad que tienen a nivel local de producir sus propios plantines. Más bien, en vez de regalarles, comprarles sus plantines sería todavía, ¿no? Y eso tal vez también interesante para reflexionar aquí un poquito, ¿no? Como qué tipo de apoyo requiere ese tipo de grupos, ¿no? Porque aquí es un grupo de jóvenes, en otro lado es tal vez un grupo de mujeres, en otro lado hay un grupo de productores de alpaca que necesitan igual un tipo de ayuda, pero ¿qué tipo de ayuda necesitan y qué tipo de ayuda pueden conseguir en el gobierno, ¿no? Pero lo dejo como pregunta, tal vez alguien quiere reaccionar. Pero lo que me parece interesante que estos jóvenes han visto, o sea, no voy a quejar nomás, no voy a sentarme aquí a renegar que el gobierno es malo y que es una dictadura o que el otro municipio más bien son unos pititas malditos. O sea, eso es lo típico, ¿no? Que empezamos a criticar y que los políticos son corruptos y todo eso, pero al final necesitamos de las instituciones del Estado para avanzar. Y hay que ver qué es lo que hay. Entonces, primero, toda esta gestión de riesgo, donde las comunidades lograron, y la primera vez fue sumamente difícil, ¿no? Cuando yo hice esos cálculos, como 15 millones de bolivianos que se queman, pero esos datos los tenemos que generar como técnicos para ayudarles a esas comunidades a convencer a los técnicos locales. Porque la primera vez que pidieron apoyo, en 2010, dijeron, no, es barbecho, no, es pasto, es pampa nomás que está quemando. Y se quemaron 22,000 hectáreas de bosque, ¿no? Pero los mismos técnicos responsables de área no eran conscientes de eso, que no fueran ni a mirar, digamos, ¿no? Después, unos años después, el grupo SAR, ¿no? De esos bomberos voluntarios que pagan sus trajes de su bolsillo, que pagan sus herramientas de su bolsillo y que se van su fin de semana en vez de estar en la discoteca, están ahí arriesgándose la vida, apagando un incendio. Y pidieron en algún momento al municipio, era 10,000 bolivianos en equipos o algo así, ¿no? Y el técnico municipal les dijo en su cara, caramba, ¿qué es eso? Pues no somos Papá Noel para estar regalando. Y era el grupo que ayuda a evitar que se quema otra vez 15 millones de bolivianos en castaña, digamos, ¿no? O sea, como que te estamos haciendo tu trabajo gratis para que me dices que estoy pidiendo como si fuese Papá Noel, ¿no? O sea, realmente una inconsciencia total. Y yo creo que ha sido otro logro muy grande de este trabajo, porque yo mismo tampoco sabía nada de gestión de riesgo cuando empezó, digamos, ¿no? Pero con el trabajo vas aprendiendo de compañeros de defensa civil cómo es la normativa, aprendes de la comunidad cómo funciona, aprendes el técnico del grupo SAR, el bombero profesional, de cómo es todo este combate de fuego y que es mucho más difícil que uno se imagina. Y así sucesivamente, ¿no? El técnico municipal que ya aprenda a hacer todo
la declaración de alerta naranja, alerta roja, garantizar que tenés tu protocolo o tu manual para gastar los recursos en caso de una emergencia. Es un proceso total, tienes que tener tu plan de contingencia porque si no, no logras nada. Y ese se vio también en 2019 cuando la Chiquitanía se empezó a quemar. Peor esos municipios donde normalmente no entraba el fuego, no estaban preparados para hacer las gestiones necesarias, ¿no? Entonces, no solo fue un aprendizaje de esos jóvenes o de esas comunidades, porque sus papás también fueron gran parte de eso, pero también un aprendizaje para todos los que hemos participado en esto, de cómo funciona, ¿no? Cómo es tan distinto esta lucha en la práctica de lo que uno puede leer en los libros, en los estudios. Y entonces, también hay como ya qué tipo de apoyo deberíamos dar, ¿no? Incluso desde la ONG donde trabajamos, que lo típico era apoyar sistemas agroforestales y apoyar la producción de plantines y se hizo mucho más fuerte, mucho más con incidencia y acompañamiento a esas reuniones interinstitucionales, a ayudar a construir comunidad y asegurar que funciona. Todo un trabajo muy distinto a lo que uno se imagina cuando lo ve de fuera, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que realmente como que qué tipo de apoyo realmente requiere la gente puede ser muy distinto a lo que mucha gente cree, ¿no? A mí me da chiste ya cuando veo a esa gente que dice hay que botar la semilla de tu manzana al ladito de la carretera porque ahí ya vamos a tener bosque. Oye, si fuese así, ya tuviéramos bosque por todos los lados, ¿no? Sí, aquí la manzana ni debe crecer, mucho menos al lado de una carretera. Y no hay chance, digamos. Es completamente ridículo la propuesta o de botar bombitas de semillas de un avión o algo así. O sea, el problema no está en las semillas, el problema está en las condiciones. Entonces son esos conceptos de restauración ecológica que también muchos hablan, pero poco la aplican, ¿no? Entonces tener propuestas prácticas de cómo se puede hacer eso yo creo que es clave y eso hay que ayudar a nivel local a construirlo, ¿no? A ver, Franz, veo tu mano otra vez. Por favor, adelante. Gracias. Es cortito. Creo que también en lo que se tiene que ver aquí es el tema cultural, ¿no? No tenemos el tema de la cultura, es decir, por ejemplo, está el tema, en el tema de la conservación, por ejemplo, del agua, en la selección de la basura, ¿no? En varias cosas. El tema cultural, nuestra educación, ¿no? Por ejemplo, usted llega a cualquier población y ya puede darse cuenta de qué tipo de sociedad o a qué tipo de gente está llegando, donde está llegando, ¿no? Y justamente el nivel de limpieza puede ya de alguna forma determinar un grado de conciencia cultural con respecto al medio ambiente, a la casa, digamos, ¿no? Entonces, es importante y eso se inculca desde la casa y obviamente eso se va reflejado a todo lo que es la escuela, los mercados, las calles, cuando se consume algún tipo de alimento. El tema mismo de lo que usted decía, por ejemplo, Vincent, ¿no? Cuando estás comiendo la manzanita y lo botás por la ventana de la flota, digamos, sin importar si va a ser bien o va a ser mal, por ahí en realidad hace mal, digamos, ¿no? Entonces, son cosas que también hay que ver y eso es responsabilidad de todos, ¿no? Eso, Vincent, gracias. Sí, como siempre, esto se trata de conciencia también, ¿no? Y sí, lo que me parece interesante es que esos jóvenes han asumido, ¿no? Una responsabilidad, ¿no? Decir, pucha, los políticos van a venir a solucionar mi problema o el dirigente de turno tiene que buscar aquí un proyecto. Ellos empezaron a trabajar por su cuenta, ¿no? Con alguna motivación. Hay una estructura muy interesante donde los mismos padres son parte de la organización juvenil porque van acompañando porque hay también un montón de desconfianzas y entre ellos se quieren enamorar y cuando te acuerdas ya están embarazados. Entonces hay todo un trabajo también de trabajo con los padres y todo ese.
que se forma parte de ese trabajo técnico. Ese yo creo que es realmente una reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos como técnicos? Aquí hay muchos que no son técnicos tal vez, pero mucha gente que trabajamos como técnicos en instituciones de desarrollo, nos limitamos a ejecutar nuestro proyectito y apoyar y ya era. Y de pensar junto con esos jóvenes en su futuro y ayudarles a crear esta relación de reciprocidad entre ellos y con su ambiente y motivarles para que trabajan y que piensen en el futuro de su comunidad y que se forman por eso, digamos. Y, o sea, realmente es un trabajo muy distinto a lo que mucha gente hace, ¿no? Que trabaja de 9 a las 5 y 5 días a la semana y ahí terminó, digamos, ¿no? Y este es realmente ponernos en sus zapatos y trabajar juntos con ellos y comprender realmente la complejidad. Pero es lindo, o sea, hay, realmente como ustedes aquí varios han reaccionado, ¿no? Son un ejemplo a seguir y justo por eso la ONU también los eligió, digamos. Y realmente la gente queda impresionada. Y esa es otra parte, un resultado de eso que da, que llega a la prensa, llegan otros proyectos. Hemos tenido muchos proyectos que han ido allá, han sacado su foto y la han puesto en informes, aunque en realidad no brindaron ningún apoyo, ¿no? O sea, le ponen a esos jóvenes adelante su carátula porque son tan bonitos y tan lindo su ejemplo. Pero ya pues, primero ayudarles entonces, ¿no? No es solo ir a sacar fotos. Y esa es otra dificultad muy real que se da en estos casos, donde en una reunión de comunidad pueden haber 20 instituciones y cuando ya toca trabajar el plan de contingencia, son 3 tipos que están escribiendo, ¿no? El resto viene a la siguiente reunión otra vez con las manos vacías, ¿no? Y eso también es muy real y un riesgo muy fuerte que igual hay que trabajar, ¿no? Y son temas que incluso esos mismos jóvenes, por ejemplo, no les interesa mucho ir a esos talleres a dar sus charlas y hacer sus discursos y hablar con el alcalde. Son tímidos, prefieren estar ahí trabajando a machetazos nomás y sí arman su proyectito entre ellos en un taller y 1, 2 o 3 de ellos son más capos ya con la computadora para escribir, pero hartos prefieren el trabajo de campo, las cosas prácticas, realmente avanzar, ¿no? Y toda esa bla las cansa más bien. Ana, ¿querías hablar algo también? Lice, sí, bueno, no sé si viene al contexto, pero me hizo recordar algo. Por ejemplo, es cierto, ¿no? Que nosotros como jóvenes, en el caso mío, ¿no? De mi pueblo, es cierto, todos nos conocemos, pero es importante ahí, usted decía de que tal vez otra persona que vaya a la comunidad a hacer algún proyecto, que le anime al joven para salir adelante, en pensar en su futuro es muy importante, porque tenemos esos mismos pensamientos, pero o sea, a veces no sabemos dónde comenzar, entonces tal vez es de gran apoyo también el tema de que otra persona que no nos conozcan lleguen a la comunidad y les motiven a estos jóvenes bueno, a seguir adelante, a ver por el pueblo más que todo, porque ellos, como dicen, ¿no? Cuidan el medio ambiente, pero no saben cómo avanzar más allá. Eso, Lisa. Sí, no, y honestamente ese tampoco da en todos los lados, porque tenemos otras comunidades donde se ha tratado de hacer cosas similares, pero donde no funciona, ¿no? Donde hay productores sumamente exitosos, interesantes, dinamizadores, y sus hijos quieren mirar tele nomás, o sea, no avanzan, no están pensando en su comunidad, no les gusta, ¿no? Entonces es difícil y ahí también hay que tener esta capacidad, ¿no? De identificar, porque en algunas comunidades puede funcionar muy bien con los jóvenes. En otro lado, tal vez son las mujeres que tienen una fuerza, una unión bonita y logran hasta jalar a sus esposos y hacer una dinámica allá. Entonces, cada caso varía, ¿no? Porque ahorita también todos dicen, vamos a hacer lo mismo que esos jóvenes. Y no, pues en muchas comunidades no va a funcionar y además
en muchos casos hay que hacer otras cosas. En muchos pueblos indígenas, hacer sistemas agroforestales en la manera que hacen en esas comunidades no vale mucho la pena porque están tan lejos de un mercado que si necesitas 4 días en un barco para vender tu toronja, ya pues no vale la pena producir toronja, ¿no? Porque vas a gastar más en combustible que vas a ganar con tu toronja, digamos. Entonces, esos conceptos también son parte de la reflexión que hay que hacer. Queda claro, quería preguntar, es esa relación de ese con sus trabajos prácticos, ¿no? Alguien lo ocurre, digamos, en su propio caso, ¿cómo podría fomentar una construcción desde abajo para arriba, como si existen iniciativas, digamos, más propositivas, ¿no? No tanto de quejar y reclamar los derechos, pero decir cómo construyo mi desarrollo generando condiciones distintas que me garanticen mejor mis derechos, digamos, ¿no? ¿Queda claro la idea? ¿Se entiende a dónde apunto? ¿Es algo que es aplicable en su propio contexto? ¿Alguien ya se imagina algo? ¿O alguien tiene dudas más bien? No, posiblemente no siempre da, ¿no? Pero la pregunta es si alguien se identifica, digamos. Jesús, ¿quiere hablar? Sí, tengido docente. La verdad es que uno como técnico a veces para ir a una comunidad, aproximarse, la verdad es que yo soy una de las personas que me gusta, ¿no? Pero a veces pues ellos son un poquito celosos, son recelosos. Uno se convierte en un liderazgo en todo este caso, en este sentido, o valga el término. Uno tiene que tener ese poder de convencimiento para convencerlo, pero hasta por ahí nomás, porque como le digo, ellos son celosos, creen que con la charla que uno le va y le da, creen de que a futuro uno piensa como que tratar de quitarle el monte, algo así, más o menos es lo que dan a entender, pues no. Entonces, si bien es cierto, algunos comienzan de manera positiva en decir, está bien, llevemos adelante, prosigamos, continuemos, comenzamos ya a hablar con fulano y así vamos a ir yendo, pero estos son momentáneos nomás, y docente, porque ya hay un momento en que no falta uno que le para el coche al otro y no, y aquí a futuro ¿qué vamos, nos van a sacar a nosotros? Al final acá va a quedar él, así más, algo así más o menos. Entonces, pero la predisposición de uno como técnico está ahí, pues no, pero si tampoco uno lo puede obligar, hasta, al final al cabo, si se trata de un proyecto, ellos lo dejan solo a uno, inclusive queda el técnico solito. Por eso yo le decía anteriormente de que con estos jóvenes que ellos están decididos enmarcar a darle con este proyecto de reforestación. Entonces pues ellos están animados y yo creo que más bien había que buscar la forma de cómo incentivarlo que continúe. Es verdad de que ellos son bien tímidos, la gente de campo son bien tímidos, a ellos no les agrada ir a, por ejemplo, ir a estar molestando, qué sé yo, el alcalde, y más que todo el alcalde es una persona que para mayormente ocupado, ¿no? Entonces le dicen vuela mañana, ¿y a quién le va a agradar volver 1, 2, 3, 4 veces? Entonces él lo dice, yo con ir y esperar su gana del alcalde pierdo mi tiempo, más me voy a trabajar y vamos, dicen, ¿no? Entonces pues ellos no son de tanto ir a insistir, pero si nadie insiste, dicen yo docente, yo creo que mucho peor va a ser, pues, ¿no? Eso, mi aporte. Vale, Jesús, y sí, reconozco mucho lo que dices. Gloria, estás con la mano levantada también. Por favor, adelante, Gloria. Sí, buenas noches compañeros docentes. Los estaba escuchando acerca de las experiencias que tienen con los jóvenes y también con los mismos comunarios acerca de cómo es que pueden trabajar para que estos sistemas o estos programas de prevención de incendios o desastres que, que, que son ocasionados a raíz de los incendios se eviten, ¿no? Y se haga un buen manejo y uso del fuego, que también se lo puede usar a nuestro favor, ¿no? Yo recuerdo
cuando estaba aprendiendo cómo funcionaba la autonomía de Charagua, que ellos tenían muchos componentes en su autonomía, pero uno que me parecía bastante interesante era lo que hacía la Fundación Aracuarenda, que tengo entendido que solo funciona en Charagua, no en otras partes, que su único propósito es educar líderes para la autonomía. Ellos capacitan a los miembros del Ñemboatihuazu, que es como su órgano, como se podría decir como los representantes de todas las zonas de Charagua. Se podría decir que es como un consejo municipal, algo parecido, pero no es lo mismo. Y también capacitan a jóvenes en temas de liderazgo donde se enfrascan un montón de temas, como temas de género, temas de tierra y territorio, medio ambiente, producción, desarrollo humano, pero no solo a nivel de autoridades, sino de los jóvenes también. O sea, incluyen a jóvenes de las mismas escuelas de Charagua y los capacitan en estos temas para que no solo se considere a los líderes locales, sino a los futuros líderes, para que aprendan a manejar su territorio según su estatuto autonómico. Y eso me pareció bastante interesante porque despierta a los jóvenes y los dinamiza para que tengan esta conciencia de su realidad y sepan trabajar con eso y en realidad quieran quedarse en su tierra para hacerla crecer. Eso es lo que puedo comentar que pude ver muy, muy de cerca y me parecía súper interesante y súper lindo porque veía cómo participaban los jóvenes. Sí, así es, ¿no? Yo creo que vos también te has tratado de realmente apegar a estas organizaciones, realmente entenderles en todos sus aspectos, ¿no? Orgánicos, sus estatutos, sus normas, sus usos, sus costumbres, su forma de producir, su forma de decidir. Y es así, digamos, ¿no? Yo lo comparo con esos fanáticos del fútbol, todo petacudo, sentado en el sofá y gritando que los jugadores del mundial no hacen bien su trabajo. ¿Ya? Metete a jugar un ratito y vas a ver si está bien o no, ¿no? Y lo típico aquí es también los técnicos que dicen que los campesinos son unos flojos. A ver, pues ponte a producir en medio monte, a ver si son flojos, digamos, ¿no? Es tan fácil y lo dice el técnico que nunca va al campo por flojo, digamos, ¿no? Entonces... creo que realmente es necesario entender las cosas más de fondo y allá recién se pueden dar soluciones realmente adecuadas, ¿no? Tal vez no es la única forma. Espero que aquí también, por ejemplo, hay mucha gente que es más en la área legal, que también es muy valioso para dar respuestas y en base a qué artículo te puedes defender y todo eso. Pero esa es, digamos, otra ruta de aportar a lograr que se atienda los derechos, que yo creo que es, digamos, es Estado facilitador, ¿no? En lo ideal es el Estado que asuma, ¿no? En muchos casos todavía son ONGs, muchas partes voluntariado, incluso, ¿no? Gente voluntaria que está trabajando, lo mismo organizaciones también que hay de estos dirigentes que siempre están asumiendo, siempre trabajando y sin pago y día y noche y esforzándose. Y esos son los que logran a veces los cambios reales y realmente de cambiar esa realidad y entre medio también defensa de los derechos y que plantean las propuestas que realmente dan, ¿no? Pero es muy real lo que Jesús también decía, que a veces la comunidad no te deja. Mira, esta compañera mía tiene una relación muy buena con las SEJA también. La SEJA es un pueblo muy cerrado aquí en la región, que no confían en casi nadie. Y con ella están abierta completamente, es su amigaza y realmente una confianza única y han logrado hacer proyectos juntos.
Y yo, 7 años, yo les he reído y atendido bonito y estudiado su cultura y todo lo demás, pero más que decirles de buena manera, hola, no he logrado, digamos, ¿no? O sea, no tienen esa confianza conmigo y creo que nunca la van a tener. Simplemente no lo consigo, será mi carácter, será porque soy gringo, será, no sé, porque soy hombre, tal vez soy demasiado seco, ¿qué será mi problema, digamos, no? Pero, o sea, es sumamente difícil, no, y realmente el técnico que quiera hacer un buen trabajo, realmente tiene que ser, pues, bien en todos los niveles, digamos, ¿no? Para conseguir las cosas, ¿no? Todo una super persona que entienda el corazón, que entienda el cerebro, que entienda lo técnico, que entienda lo legal, lo político. Es demasiado complejo, pero a veces las cosas básicas de cómo funciona una estructura orgánica, cómo funciona el sistema de planificación del Estado, por eso yo también comparto este tipo de clases, digamos, ¿no? Como para cualquier persona sirve. Tal vez algunos de ustedes en alguna de mis presentaciones ven, ya todo eso ya yo lo sabía, digamos, ¿no? Y en otra parte tal vez hay algo nuevo que aporte y esa es la idea, ¿no? Como de saber de todo un poco, por lo menos, para que podamos entender realmente este desarrollo rural tan complejo que es. Entonces, este era como reflexión también, ¿no? Ya concretando, digamos, un ejemplo de cómo se puede construir desarrollo y cómo se puede construir mejores derechos en un caso bien práctico. Y a ver si para ustedes, para sus trabajos prácticos, lo pueden incorporar. Estas es un poquito esas nuevas preguntas que le he planteado para esta parte del trabajo práctico, ¿no es? O sea, en la anterior hay varios que les toca así mejorar todavía sus trabajos, pero a ver, un ratito estoy abriendo una archivo para acordarme la tarea bien. O sea, hay varios que tienen que enriquecer un poco la primera parte, que la idea era que allá se utiliza unas 2 páginas, ¿no? Hay algunas que han utilizado 3 y veo que puede ser nomás. O sea, si realmente quiero mostrar el contexto biofísico y socioeconómico y histórico, y ya pues, podría llegar a 3, digamos, ¿no? Y porque se vuelve interesante nomás en varios casos. Y ahorita ya es este análisis de las estrategias locales, ¿no? Donde puede también enfocar en esas estrategias propositivas, como le llaman, ¿no? Esta construcción de desarrollo, pero puede ser también más la estrategia legal, digamos, que ha asumido la comunidad, que hay un enfrentamiento con una corporación minera que está avasallando su terreno y está contaminando. Entonces, ¿qué están haciendo? Desde muy local, desde sus principales estructuras, las primeras quejas que se empezaron a generar, podría ser interesante hacerlo un poco de forma cronológica, digamos, ¿no? Primero hicieron eso, después esto, después decidieron tocar la puerta del municipio que no les dio bola, después la JAM que tampoco les hizo caso y entonces ahorita están analizando la posibilidad de hacer una demanda por tal y tal línea o están empezando a bloquear o han exigido que intervenga el INDRA o la ABT o sea, estas acciones valen también, pero realmente desde esta construcción desde abajo. No me interesa demasiado solamente el análisis legal del artículo tanto y tanto dice esto y por eso tal y tal, pero cómo se aplica esto allá en esta realidad, en este contexto que les toca. Tomen en cuenta, por favor, que es para el lunes, ya en el primer cosa que compartir el trabajo práctico, decía 2021, el lunes 20, ya quiero ir recibiendo sus trabajos y otra vez sería con presentaciones, ¿no? Voy a dar primera prioridad a los que no han presentado todavía, para que ellos puedan presentar de forma ya más resumida esta primera introducción de qué es su caso y tratar de profundizar entonces esas estrategias locales. ¿Qué acciones hay de resistencia, de medidas que están haciendo para mitigar el problema ambiental? ¿No? Como aquí en el caso de los incendios, yo hablé también de que empezaron a trabajar por su cuenta, aplastando el pasto y haciendo fajas y reforestando. De
De ahí a estas propuestas, como este plancito que trabajaron entre 5 comunidades, las estrategias para conseguir algunos fondos, de convertirse en una asociación como ahora, que empezó ya a gestionar recursos para poder movilizar esto y a través del Comurad realmente incidir en tener políticas públicas del municipio de Riberalta y las otras instituciones en apoyo a esas propuestas desde la comunidad, ¿no es? Entonces, ahí un poco, ¿cuáles son los instrumentos que han utilizado? En el caso de mi gestión de riesgos, fue el Comurad, fue la ley de gestión de riesgos, fue el programa Acceso como uno de los programas de proyecto productivo, digamos, que son diferentes políticas públicas o normas que resultaron ser útiles para esta propuesta, esta demanda desde las comunidades, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que pido a ustedes, que traten de identificar por dónde puede ir. Puede ser instrumentos legales, puede ser algún artículo específico, pero me gustaría enmarcarle, digamos, en realmente una estrategia orgánica que nacen ahí y cómo están utilizando las estructuras orgánicas locales, la estructura del propio Estado, qué normas, qué instrumentos están utilizando allá. Ese es lo que se pide, que se complementa aparte de lo que ya se ha hecho. Por eso también algunos no aterrizaron bien todavía en un caso, en un problema bien específico. Por eso también insisto un poquito en esto. Tratan de ser bien específicos. O sea, hablar de la bolsa plástica de todo el país te va a dar muy difícil de identificar, digamos, una estrategia concreta. Que podría ser, digamos, la basura plástica en el municipio del Alto, donde hay una organización que está luchando para aprobar una ley, y ahí ya se vuelve más concreto, digamos, ¿no? Entonces, eso, con eso quiero cerrar. No sé si alguien tiene preguntas sobre trabajo práctico, porque la idea es que para el lunes ya puedan ir presentando eso, ¿no? Ojalá que han avanzado algo y con este ejemplo ya queda más claro para ir enriqueciendo y que los que han utilizado referencias bibliográficas, noticias, tratan de usar un poco más diversos materiales, ¿no? Y en lo ideal tiene un contacto directo con la gente local para que realmente conozcan también las luchas que están realizando a nivel local, ¿no? Porque al final es esta lucha que aquí se describe, ¿no? Héctor, ¿está con la mano levantada otra vez o no? Ya no confío en tu mano. Sí, licenciado, no sé si por favor podría aclararnos un poquitito más respecto a la presentación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Mira, la última vez han habido varios que han hecho una presentación con diapositivas. De ahí yo le pido máximo 4 o 5 diapositivas, digamos. Puede ser, si quieren utilizarla. Los he visto útil, digamos, porque tienes unas imágenes que aparte de aclarar lo que uno habla, ayuda a estructurar y organizar un poco la charla, la presentación. Pero es el trabajo que estás escribiendo. Esto hay que presentarla en forma verbal y de forma resumida, ¿no? Realmente no debería tomar más de 5 minutos. La última vez hemos tenido varios que se han extendido demasiado y por curioso, digamos, le he querido escuchar nomás, pero voy a empezar a considerar eso, que realmente tratan de estarlo dentro de los tiempos y considerarle, digamos, más me he enfocado por el momento en la calidad de las presentaciones como tal, la capacidad de transmitir el análisis y ver si el caso como tal es interesante y bien presentado. Pero ahorita voy a tomar un poco más en cuenta que los tiempos también son adecuados y la forma como lo presentan. ¿Les parece? ¿Se entiende? ¿Te responde tu pregunta, Héctor? Se entiende muy bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, entonces. ¿Alguna otra pregunta o todo claro? Le hice una consulta. ¿Desde el lunes se va a hacer la presentación? Sí, desde el lunes. Y los que no han presentado todavía la semana pasada o esta semana, les va a tocar primero para que se preparen, que estén preparados, que saben que les toca. Y los que ya han presentado, depende un poco. Veo varios que no me han presentado trabajos ni siquiera, digamos, ¿no?
no sé, puedo coordinar con José Luis y Shirley, tal vez un poquito como si tal vez hay algunas que no están participando, si hay algún problema. Pero capaz que el lunes terminamos, digamos, con los que le faltó, que no han presentado todavía, y el martes todavía así al azar podría ser que una que otra de ustedes igual lo pregunte, porque vos ya presentaste, ¿no ves? Pero igual puede ser que el martes te toque entonces. Ya lo hice. Ya, entonces que todos traten de avanzar y su trabajo escrito, sí, que por favor me lo envían en el transcurso del lunes, no precisa primera hora, pero que en el transcurso del día llega. Y claro, los que le va a tener que presentar ya tienen que asegurar que tienen, digamos, sus ideas bien claras ya al inicio o cuando ya toca la clase, ¿no? Entonces eso también que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Cerramos con esto entonces ya. Agradezco nuevamente por las interactuaciones, de las preguntas y todo eso que ayudan a darle un toquecito extra. Y les deseo buen fin de semana y suerte con sus trabajos. Éxito. Buenas noches, igualmente. Gracias. Buenas Gracias, noches. Vince. Buenas Hasta noches, mañana, queridos muchas colegas, gracias. compañeros. Tengan un buen fin de semana. Hasta la A próxima. laborar. Hasta lunes, mañana es sábado. Hasta mañana lunes. Pedro. Pasen buenas Gracias, noches. ingeniero. Hasta el lunes. Hasta el lunes a todos. Hasta el lunes.